buenas noches. Les saluda y les bendice el pastor Luis Ceballos en esta noche desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Aquí estamos una noche más acompañándonos entre nosotros, entre palabras y hoy entre matecitos también. Así que entre palabra y mate vamos a estar aquí meditando en la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando. Nuestra hermana Mayra y Adriana allí, que se están conectando en esta noche, que dice bendiciones. Bendiciones para ustedes también. Que estén pasando lindo allí. ¿Cómo han pasado? Cuenten un poco, hermanos, cómo han pasado este fin de semana. Bueno, nosotros estamos aquí, no nos podemos reunir, no podemos hacer cultos presenciales, pero sí estamos aquí para compartir con ustedes en Facebook un ratito para estar compartiendo palabra, para estar compartiendo la voluntad de Dios. Y qué bueno es nuestro Señor, que a pesar de todo Él nos ha guardado, nos ha cubierto con su sangre. Le damos gracias a Dios que Él ha guardado a su pueblo y tengo la certeza de que va a seguir guardando a su pueblo. Tengo la certeza de que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso que va a estar siempre guardando a su pueblo, aquel que es obediente a Él, ¿verdad? Aquel pueblo que es obediente a Dios, aquel pueblo que se deleita en hacer la voluntad de Dios, aquel pueblo que se deleita en cumplir sus mandamientos, en aquel pueblo que realmente tiene temor de Dios. Y en estos momentos tan difíciles donde, estaba viendo hace un ratito las noticias, las noticias están dando que hay cada vez más personas con COVID-19 y más que nunca debemos de confiar en el Señor, más que nunca debemos de poner nuestras vidas en las manos del Señor. Hermana Beatriz, Oscar, Tiaguito, qué alegría verlos allí conectados en esta noche. Un abrazo grande para ustedes. Les decía, lo importante es que hoy más que nunca confiemos nuestra vida al Señor, que hoy más que nunca estemos confiando en el Señor Jesucristo, que estemos confiando que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano. Ese sacrificio que Jesús hizo no fue en vano, amados hermanos. Lo hizo para salvación de nuestra vida, de nuestra alma, para redención de nuestros pecados. Y como dice la palabra, por su llaga fuimos nosotros sanados. Bueno, mil disculpas, se sintió el ruidito de una moto ahí, los caños de escape libres. Así que como les decía, el Señor será poderoso. El Señor siempre demostró su poder. El Señor siempre demostró lo que puede hacer y lo va a seguir demostrando. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro corazón al Señor y dejar que Dios esté obrando en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestra mente y saber que no hay nada ni nadie que nos pueda dar sanidad, que nos pueda dar liberación, sino solamente Dios. A veces creemos que la bendición puede llegar de otra parte, pero realmente la bendición solamente va a llegar de parte de Dios. Y todo depende de cómo andemos nosotros en estos tiempos. Todo depende de cómo nosotros nos comportemos delante de Dios. Y vea que la palabra del Señor, tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Efesios, capítulo 5. Y la palabra del Señor nos trae una reflexión muy importante que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y esta palabra que Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso
Es como que si la estuviese escribiendo hoy para nosotros. Es como que Pablo nos está diciendo esta noche a nosotros lo que debemos de hacer para poder escapar de todo esto que se ha venido, ¿verdad? De toda esta pestilencia que se ha venido, el COVID-19, que ha entrado en el mundo entero, que ha estado, realmente mermando muchas vidas, ¿verdad? Y solamente Dios nos puede sacar de toda situación adversa. Vamos a ir a los mensajes de los hermanos que ya están llegando. Bueno, nuestra hermana Mayra Silva y Adrián, que nos dice bendiciones. Nuestra hermana Beatriz González junto a Oscar dice en este mensaje: hola pastor, bendiciones, estamos escuchando el programa de Gran Bendición, buscamos la bendición total, estuvimos con la pastora Herminia y ahora con usted estamos en victoria desde que estamos en este santo ministerio de Flor de Maroñas. Bueno, Dios les bendiga allí Beatriz y Oscar, Tiaguito allí desde Flor de Maroñas, también Vicente y Jenny en esta noche conectados también. Dios les bendiga, estamos orando por su vida, estamos orando para que el Señor les bendiga y qué bueno es verlos conectados allí del otro lado de la pantalla. Qué bueno es ver que siguen con esa hambre, con esa sed de buscar del Señor, de estar en la presencia del Señor, y esto es muy importante, tener sed, tener hambre de estar en la presencia del Señor, de estar escudriñando la palabra del Señor, de estar interesado por recibir del Señor. Eso es algo muy, pero muy importante. Le decía que tengo mi Biblia abierta allí en el libro de Efesios, capítulo 5, y les decía también que, fue la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, y allí en el capítulo 5, versículo 15 en adelante, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una de las cosas que, lo primero que aparece aquí y que nos dice el Señor, algo muy importante, dice: mirad pues con diligencia, que no andéis como necios, sino como sabios. Hay mucha gente necia que, rechaza al Señor. Mucha gente que anda conforme quiere andar, sin hacer caso de lo que Dios habla, y esto es muy riesgoso para su vida espiritual y también para su vida física. Seguimos con los saludos esta noche. Elsa Montilla nos está viendo. Elsa, dinos desde dónde nos está viendo. Nos gustaría saber si es de aquí de Uruguay o eres de otro país. Vivian Stephanie también, que nos está viendo. Bienvenida en esta noche. Pastor Josué Contreras, que dice: bendiciones, pastor, aquí andamos prendidos en familia. Bueno, gloria al Señor, Pastor Josué. Nos debemos un programa juntos, así que te invito para que quiero que me confirmes a ver si mañana a la noche podrías estar aquí para poder estar haciendo un vivo juntos, Pastor Josué, que nos estamos debiendo, antes de que termine este año, ¿sí? Así que un abrazo grande y te espero cuando tú quieras, Pastor Josué, para estar haciendo un vivo aquí y podamos estar transmitiéndole la palabra de Dios a todos los hermanos que se conectan noche a noche. Pastora Herminia Lechine dice: bendiciones en abundancia para todos, pueblo de Dios. Gloria a Dios, gracias, pastora. Claro que sí, necesitamos bendición abundante y la vamos a tener si confiamos en el Señor. La vamos a tener si andamos en el camino del Señor en integridad. Nuestra hermana Ivone Marichal desde allí, desde Melilla, conectada también esta noche. Dios te bendiga rica y poderosamente. Hermana Beatriz, creo que tengo a mi hermano por allí conectado, mi hermano Marcelo. Así que Dios te bendiga allí
a Marcelo y a mi cuñada también que están allí conectados. Los vi por allí arriba conectados. Pastor Josué Contreras, bueno, confirmando, mañana estamos, dice el Pastor Josué, así que bueno, ya les voy anunciando que mañana vamos a tener el vivo junto al Pastor Josué Contreras aquí. Vamos a estar transmitiendo como siempre desde el Centro Cristiano de Avivamiento. Y nos dice el pastor, y sí, nos debemos desde hace mucho tiempo, jeje, dice, claro que sí, desde hace mucho tiempo tenemos esto proyectado y bueno, gracias al Señor que mañana se va a dar. Seguimos adelante con la palabra del Señor. Y dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y qué bueno es que nosotros podamos buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? A veces nosotros buscamos, quizás estrategia humana, buscamos en nuestro propio pensamiento, en lo profundo de nuestra mente, a ver cómo vamos a afrontar diferentes situaciones, pero qué bueno es que nosotros podamos afrontar cualquier situación que se nos venga con el Señor, presentándole al Señor, toda carga, presentándole al Señor todo problema. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y fíjese que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso y cómo tiene esta palabra actualidad. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios está siempre vigente, cómo la palabra de Dios está siempre actualizada a los tiempos que estamos viviendo. Pablo le decía a los de Éfesos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y estos son los tiempos que tenemos que aprovechar. Aprovechar a buscar del Señor, aprovechar a ponernos al día con el Señor. Y cuando digo ponernos al día es enfrentando nuestro diario vivir con el Señor, confesándole al Señor nuestras transgresiones, porque a veces nosotros transgredimos delante del Señor, y es bueno que nosotros le podamos hablar al Señor y aprovechar el tiempo, hablar al Señor y decirle, bueno, Señor, sé que te he fallado, quiero comenzar de nuevo, quiero que me perdones, pero hacelo de corazón. Amén. Cuando nosotros le pedimos a Dios de corazón un cambio, cuando nosotros confesamos nuestros pecados de corazón al Señor, ahí el Señor obra. Y estamos viendo en estos tiempos tan difíciles como muchas personas que se habían apartado de la presencia del Señor y quedaron ahí, ¿verdad? Se apartaron de la presencia del Señor, no se volvieron al camino de Dios y están pagando las consecuencias. Y hay consecuencias muy graves, muy tremendas. Y qué bueno es que nosotros podamos reflexionar en lo profundo de nuestro corazón y decir, bueno, es tiempo, ¿por qué no?, de que yo me ponga en la presencia del Señor y que me ponga en serio, con el Señor, hacer las cosas del Señor en serio. ¿Saben? En estos tiempos hemos visto, ¿se acuerdan que estuvimos al principio del año, en marzo, hubo un tiempo que no nos pudimos congregar y muchas personas se quedaron en casa después que se abrieron las iglesias de vuelta? Mucha gente no volvieron a congregarse y se quedaron allí en la comodidad de casa. Y esto es algo tremendo. No debemos de hacer eso, de quedarnos en la comodidad de casa. Bueno, usted podrá decir, me gusta estar cómodo en el sofá de casa, me gusta escuchar de la palabra del Señor mientras estoy cómodo en casa, tomando un mate, mientras estoy cómodo en casa de repente cenando o estoy descansando. Pero también es bueno estar en comunión con los hermanos,
Recordemos que la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y creo que no debemos de entrar en ese grupo como muchos tienen por costumbre, sino que debemos de estar en la presencia del Señor. Debemos de estar donde está la presencia del Señor, tener comunión con los hermanos. Y muchas de esas personas, han comentado, extrañamos estar en la casa de Dios ahora que se vino otra vez de vuelta este tiempo que no nos podemos congregar. Perdón, hermanos. Ahora que se vino el tiempo que no nos podemos congregar, nos dicen que están extrañando la casa de Dios. Pero la pregunta que surge es, ¿cuándo nos podíamos congregar? ¿Por qué no estabas en la casa del Señor? Si realmente extrañabas a Dios, extrañabas estar en la casa del Señor, ¿por qué en su momento no te congregaste? Es tiempo de reflexionar, iglesia amada. Pablo lo decía aquí en su palabra y decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo días malos. Días donde no solamente estamos siendo atacados por el COVID-19, sino que hay otros ataques, porque hay otros virus que están apareciendo, otras enfermedades que están apareciendo. También hay otras cosas que están atacando, como la soledad, el dolor, el sufrimiento, porque el COVID-19 se está llevando muchas personas. Y creo que tenemos que tomar conciencia de que el dolor, el sufrimiento es otra pandemia que también está atacando a la humanidad. Y debemos de tener en cuenta que solamente podemos frenar todo esto si confiamos en el Señor. Que solamente podemos frenar todo esto si andamos sensatamente buscando del Señor. Vamos a seguir saludando en esta noche a los hermanos que se están conectando. Raquel Ortiz desde Minas, que dice: buenas noches, pastor, un abrazo enorme, bendiciones. Bueno, Dios te bendiga a ti, hermana Raquel, desde allí, desde Minas. Desde Suárez, nuestra hermana María Gatos, también, que nos está viendo. Dios te bendiga, hermana María. Gracias por acompañarnos allí. Dice, Adrián y Mayra, les damos gracias a Dios por esta lucha, porque a través de Facebook llegamos a muchos hogares. No tenemos culto, pero llegamos a cada hogar y es una bendición. Y a no perder la fe, un abrazo y mañana todo prendidito junto al pastor Josué y Luis, que va a ser una bendición, Adrián y Mayra. Claro que sí, no se olviden que antes, a las 21 horas, está la pastora Herminia también conectada allí en el Facebook, Herminia Lechini. Creo que lo que sigue es poderoso. Dice la palabra del Señor, nos habla de que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y ahora que no podemos congregarnos, vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿De qué manera vamos a aprovechar bien el tiempo? Buscando más de la presencia del Señor. Ahora tenemos más tiempo para meditar, para examinar nuestra vida, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios allí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, 23, dice, por lo tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y siempre digo y hago énfasis en esto porque muchas veces examinamos nuestra vida cuando estamos por participar de la cena del Señor. Pero qué bueno que en estos tiempos podamos seguir el consejo de Pablo, que dice que en estos tiempos tiempos malos, debemos de aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar este tiempo para examinar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿Qué pasa si llega a venir el Señor en estos tiempos que no podemos congregarnos? ¿Estamos preparados
¿Estamos teniendo una vida de santidad frente al Señor? ¿Estamos siendo sinceros con el Señor si llegara a venir en estos días que no podemos congregarnos? Esto es algo muy importante que debemos de estar meditando cada día. Y aprovechemos bien este tiempo. Aprovechemos bien este tiempo que tenemos ahora, que no nos podemos congregar. Y bueno, ahora muchos están allí en casa y dicen, bueno, no se puede congregar, no hay que ir a la iglesia, me quedo un tanto tranquilo. Pero yo que ustedes no me quedaría tan tranquilo. Me preocuparía por mi vida espiritual, porque al no poder congregarnos, el enemigo va a atacar nuestra vida y podemos llegar a enfriarnos espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, no quedarnos sentados quietos en la comodidad en casa, diciendo, bueno, no nos podemos congregar. Si llegara a venir el Señor va a tener misericordia de mí, porque están las iglesias cerradas. Bueno, le pido disculpas. Creo que el palito de la yerba me hizo mal. No. Gracias, pastora, que me va a alcanzar allí un vasito con agua. Bueno, les decía, ¿qué pasa si el Señor llega a venir en estos tiempos? ¿Será que el Señor va a tener misericordia porque no nos podamos congregar? No, el Señor nos va a rendir cuenta. ¿Y sabe por qué nos va a rendir cuenta? Porque Dios tiene un trato personal con cada uno. Y eso es muy importante que lo podamos atender. Gracias. Eso es muy importante que lo podamos entender. Es muy importante que podamos entender que Dios trata con cada uno de nosotros y que la salvación es individual. Y si nosotros estamos pensando que porque no nos podemos reunir, el Señor va a tener misericordia en caso de que venga, estamos equivocados. Estamos equivocados porque nosotros tenemos que estar bien delante de Dios, caminando en obediencia, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, porque el Señor nos manda a que estemos vestidos de toda la armadura de Dios. Y esto es muy importante. Bueno, seguimos, aquí estábamos teniendo un pequeño problema con la música también, como que el enemigo no quiere que hablemos de este tema, ¿no? Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos guíe para estar preparados, porque aunque no nos estemos congregando, tenemos que seguir una vida de santidad. Aunque no nos estemos congregando, tenemos que seguir buscando de la presencia del Señor, tenemos que seguir viviendo en santidad, tenemos que seguir viviendo íntegros delante del Señor. No porque no nos podamos congregar ahora, vamos a decir, bueno, ahora me quedo así de bracitos cruzados espiritualmente, total, el Señor va a tener misericordia de mí. Eso no va a suceder. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, porque el Señor nos manda a que estemos en santidad, a que sigamos sus mandamientos y sus estatutos. El versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Quien esté pensando que si en este momento llega a venir el Señor y porque han cerrado los templos, va a estar exonerado de alguna cosa que estés haciendo mal delante del Señor, está equivocado. El Señor aquí dice: por lo tanto, no seáis insensatos. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que estar buscando de la presencia del Señor en todo tiempo. La palabra dice: orad sin cesar. Lo que eso nos dice que tenemos que buscar continuamente de la presencia del Señor, que tenemos que buscar continuamente de la presencia del Espíritu Santo. Si no entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender nosotros. Muchos estamos crecidos espiritualmente y no vamos a actuar como los que recién están conociendo la palabra del Señor. Porque el Señor conoce todo corazón, conoce nuestro pensamiento. Y donde hay picardía, el Señor se da cuenta. Donde fanfarroneamos delante de la presencia del Señor, el Señor se da cuenta. El Señor conoce nuestro corazón, nuestros actos. El Señor está viéndolo todo. Y no creamos que vamos a engañar al Señor. No creamos que vamos a engañar al Espíritu Santo, porque Él todo lo ve. El Señor está totalmente al tanto de cada cosa que hacemos. Él conoce cuando hay pecado oculto. Él conoce cuando hay mentira. Él conoce cuando hay cosas que no son agradables a Él. Él las conoce todas. Y el hecho de que no podamos estar dentro de una congregación no nos va a exonerar de que si el Señor viene, nos va a encontrar desarmados espiritualmente. Tenemos que, como dice la palabra del Señor, estar constantemente en oración para que nuestra lámpara esté llena de aceite. Que cuando venga el Señor nos encuentre orando, nos encuentre velando. Hoy estamos viviendo tiempos como Sodoma y Gomorra. Lo estamos viendo a nuestro alrededor. Hoy estamos viviendo tiempos como en los días de Noé, que se están casando, dándose en casamiento, no oyendo la palabra de Dios, burlándose de los que predicamos la palabra de Dios. Y este mundo no sabe que se va a enfrentar a un juicio terrible, porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, luego del arrebatamiento, va a venir la tribulación y la gran tribulación. Y van a ser momentos terribles, porque cuando venga la gran tribulación, la única forma de ser salvo es ser torturado y luego decapitado para poder estar con el Señor, porque ya el Espíritu Santo no va a estar. Ni bien venga Cristo a arrebatar a su iglesia, el Espíritu Santo se va a ir junto con la iglesia. Y no vamos a tener esa chance, las personas que se queden no van a tener esa chance de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar la dirección del Espíritu Santo, porque no va a estar. Inclusive la palabra de Dios dice que los espíritus se van a materializar. Las personas van a ver a los espíritus. Dice la palabra, buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Qué momentos terribles se van a vivir? Por eso el tiempo es ahora. Por eso el Señor dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Este es el tiempo donde tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser entendidos en la palabra. Porque después no hay marcha atrás. Después no hay solución. Después la única forma de llegar al Señor es ser torturado y ser decapitado. Pero ¿qué necesidad hay de ello si ahora
tenemos el tiempo de buscar del Señor, si ahora tenemos el tiempo de humillarnos delante de su presencia, pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle por la salvación de nuestra alma. A veces miramos alrededor y quizás diga, yo no voy a la iglesia porque fulano esto, mengano lo otro, sultano aquello. Pero no debemos de mirar esa parte. Recordemos que la salvación es espiritual y cuando vamos a una congregación tenemos que ir a buscar de Cristo, no a mirar a nuestro alrededor. Porque hay gente que tiende, hay dos extremos. Uno, no voy a la iglesia porque mira lo que hace fulano, mira lo que hace mengano. Y el otro, porque ve pecado en todos lados, porque mira lo que hace aquel, está en pecado, en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Hay que buscar de la presencia del Señor. Y hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. En la iglesia vamos a ver de todo. Vamos a ver personas que están haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver personas que se están esforzando en cambiar. Y vamos a ver personas que llegan al taller del Maestro para ser cambiadas, con sus imperfecciones, con sus pecados a cuestas. Pero debemos de darle gracias a Dios que han sido tocados por el Espíritu Santo y que están dentro de la iglesia y que se están congregando. Bienvenida Elsa Caballero en esta noche, dice, buenas noches, pastor. Dios te bendiga, hermana Elsa. Es tiempo de que reflexionemos. Todo esto que está pasando es permitido por Dios. El que hayan cerrado las iglesias es permitido por Dios. ¿Y sabe por qué le digo que es permitido por Dios? Para que muchos que no se congregaban cuando se podía hacer culto, recapaciten y digan, ahora yo tengo ganas de estar en la iglesia, pero no puedo porque se han cerrado las iglesias. Pero cuando tuviste la oportunidad de congregarte no lo hacías. Hoy el Señor te llama a la reflexión, para que cuando quiera Dios que del próximo 10 de enero en adelante nos podamos volver a congregar, no faltes a ninguna de las reuniones que se hagan en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a tu vida, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere escucharte, porque Dios quiere transformarte. Y todo depende de la respuesta de la iglesia también. Aleluya. Delante de Dios. Amén. Dice la pastora que todo depende de la respuesta de... ¿cómo era? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Es verdad. Todo depende de la respuesta del pueblo de Dios. Y nosotros que conocemos la palabra, busquemos del Señor, orientemos a aquellos que están perdidos, rescatemos las almas. Hay muchos que están apartados, y si de allí del otro lado de la pantalla sos de lo que estás apartado, te pido encarecidamente en el nombre de Jesús, te pido que recapacites, que le pidas perdón al Señor y que vuelvas a comenzar en el camino de Dios. Dios tiene un propósito marcado con tu vida. Y quizás por algún enojo, por algo que te hicieron, dejaste al Señor de lado, sin que el Señor tuviera la culpa. Porque Dios no tiene la culpa de lo que el hombre hace. Porque desde el principio el hombre ha tenido la culpa del pecado, de la muerte, de todas las cosas que se vinieron por desobediencia. Y te invito a que reflexiones, a que no sea de aquellos que han entrado en rebeldía con el Señor, sino que seas de aquellos que se arrepintieron y que están haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero ser cambiada, quiero saber más y aprender. Extraño ir a congregarme. Saludos. Salí bendecida, pastor.
Dice nuestra hermana Elsa, claro que sí. Qué bueno es que reflexionemos en estos tiempos que tenemos para estar en casa, sin congregarnos. Que el tiempo que empleabas para venir a la iglesia, lo emplees en oración. Y más, porque son tiempos difíciles. Tiempos que solamente va a triunfar aquel que esté haciendo la voluntad de Dios. Oremos entonces. Oremos para que podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Para que podamos andar buscando ser entendidos en la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que tú nos des inteligencia, discernimiento de tu palabra, sabiduría para aplicar tu palabra, Señor amado. Sabiduría para actuar ante situaciones difíciles. Señor, en esta noche te pedimos que seas tú alcanzando sanidad a cada uno de nosotros. Sanidad espiritual primeramente. Porque cuando somos sanos espiritualmente, viene la sanidad física. Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, derrama de tu presencia sobre nuestra vida. Señor amado, ayúdanos a andar sensatamente, a no ser, Padre amado, arrebatados y hacer cosas con pensamiento humano, porque nuestros pensamientos no son los mismos que los tuyos y siempre nos acarrean dificultades. Señor, bendice cada hermano que está allí del otro lado de la pantalla. Que lo que te esté pidiendo en esta noche, Señor amado, tú se lo alcances. Y Padre, si hay alguno que está pidiendo quizás equivocado, quizás errado, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú lo dirijas y que se haga tu voluntad en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Hermanos, oración por la salud de mi madre. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, declaramos sanidad sobre la vida de tu mamá, hermana Raquel, en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo le está tocando ahí ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé cuál es la dificultad que tiene, hermana, pero créelo. Créelo que el Señor está alcanzando sanidad ahora en la vida de tu mamá. En el nombre poderoso de Jesús. Elizabeth, recibe bendición ahí en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, gracias en esta noche por acompañarnos. Mañana a las 22 horas estaremos entonces con el pastor Josué Contreras. Vamos a estar aquí para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir tocando temas de actualidad. Y bueno, vamos a hacer lo correcto delante de Dios, porque no hay nada mejor que hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y nos reencontramos mañana en el nombre poderoso de Jesús.